aguas residuales o aguas servidas, también ustedes van a ver en los textos. Como yo les mencioné, esas aguas residuales van a tener contaminantes. Por ejemplo, acá pueden tener materia orgánica, que se ve la coloración negra. Pueden tener otras sustancias dependiendo de dónde se contamine, ¿verdad? Entonces, eso no se debería hacer, echar un agua contaminada a un cuerpo de agua. Bueno, que acá esto se ve que es una planta depuradora de aguas, ¿verdad? Pero si ustedes se imaginen que esto fuese un río, disponerlo así no está bien. Aunque en cuerpos de agua grande, como por ejemplo los mares, acá en Santa Marta, en la bahía de Santa Marta, Santa Marta no tiene agua, planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que tiene es un emisario, que le colocan en un tubo, no sé si lo han visto en Discovery o algo, son emisarios, que se colocan o van sumergidos, ¿verdad? Y se colocan a cierta distancia de la línea de costa o sí, de la shore es, sí, de la línea de costa, 1 kilómetro, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que el agua, como de autodepura, ella hace una dilución de los contaminantes y por cambio salino, bueno, ahí se degradan contaminantes. ¿Listo? Bueno, ¿qué generan las aguas residuales? Las aguas residuales domésticas, las de las viviendas, ¿cierto? Viviendas, condominios, etc. Las industriales, las aguas también institucionales, comerciales, ¿qué más? Institucionales, comerciales, bueno, se me escapa. También las aguas industriales, escorrentías de usos agrícolas. ¿Cuáles son esas escorrentías? Como yo les mencioné, cuando llueve, sí, como los sustancias como pesticidas, fosfatos, nitratos, fertilizantes, quedan en el suelo, ese exceso, que no sé qué va a pasar el agua lo arrastra, y eso se le llama escorrentía. ¿Listo? Las pluviales son las que vienen de... ¿Cuáles son las aguas pluviales? Pluvial, ¿a qué se le...? Lluvia. Pluvial y pluvial. Pluvial es como de la parte de ríos y pluvial de pluviosidad, de lluvia. Acá en los libros aparece que el agua pluvial es residual y no, las aguas pluviales no son residuales. Que se contaminan con otras sí, pero usualmente por nosotros, como humanos. Pero el agua pluvial tiene una función ecológica y ambiental importante. El agua pluvial recarga los acuíferos, recarga los ríos, hace que se transporten nutrientes para la vida acuática. ¿Qué más? Le sirve a las plantas. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces el agua, nosotros no, yo les mencioné lo del ciclo hidrológico, nosotros no debemos alterar tanto el ciclo hidrológico. Por ejemplo, cuando urbanizamos, lo que estamos haciendo es que el agua la evacuamos muy, muy, muy rápido. Nosotros vemos es que el agua de lluvia nos inunda y es un problema. Listo, sí, hay que manejarlo, pero hay que manejarlo de una manera sostenible. ¿Sí? ¿Sostenible en qué sentido? Bueno, interrumpamos en lo mínimo el ciclo del agua. Es decir, nosotros tenemos que esperar que el agua primero haga su función, no la saquemos antes de que ella haga su función. O sea, después que, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que evitamos que el agua vaya al suelo, sino que lo que hacemos es que la canalizamos para evacuarla y que no nos lleve. Sí, eso no, nos sirve, pero hay otro enfoque que lo que busca es que el exceso, ya por ejemplo, ponen que el agua se infiltre en el suelo.
Ahí miran, por ejemplo, ahí los edificios que tienen techos verdes, los jardines de lluvia. Eso hace que el agua no se vaya y quede en el ambiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No tanto porque nos inunda y vamos a sacar toda esa agua. Sí, claro, hay que sacarla, pero hay que también, en lo posible, permitir que el agua recargue los acuíferos. Entonces, el enfoque que están haciendo es que hacen sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y eso lo están haciendo ya en países desarrollados. Es un tema muy interesante que lo que buscan. Un sistema urbano de drenaje sostenible, un ejemplo. Ustedes han visto los techos verdes. Sí lo han visto en las edificaciones. Sí, yo creo que sí. En las edificaciones ven como jardines que están sobre los techos de las edificaciones. ¿Cierto? Eso hace que el agua no, hace que, que las inundaciones sean menores. A su vez, genera una función ambiental importante. ¿Cierto? Nosotros acá vemos que el agua fluviales en los canales que hacemos incluso artesanales o los construimos artificiales más bien. Vemos que esos canales quedan por la falta de cultura que tenemos, están con residuos. Pero si vamos a ver a Japón, la cultura es diferente. Allá cuando hay lluvia, allá como que represan la lluvia. El agua lluvia, el exceso, ya cuando es mucha, la evacúan. Pero siempre dejan el agua, una quebrada o un canal, sí, que va a tener siempre agua. Y ahí hay pececitos. O sea, se ve como que la diferencia, claro, que es chévere, ¿cierto? Acá no, acá hacer un canal de esos como, no sé si han visto estos canales de aguas lluvias. Estos sí los han visto, ¿cierto? Estos, pero para aguas lluvias, sí los han visto. Sí, señor. ¿Qué pasa con eso? Siempre tienen residuos, ¿verdad? También países desarrollados, el agua no es tan turbia, hay pececitos, ¿sí? No la contaminan tanto. Entonces el agua lluvia en sí no es un agua residual. A mi modo de ver, pues mi criterio. ¿Listo? Las aguas residuales generalmente se tratan y se vierten en un cuerpo de agua. Lo ideal sería reusar el agua, ¿verdad? Eso es más sostenible. ¿Qué tipos de aguas residuales hay? Están las domésticas, aguas residuales domésticas, tienen unas composiciones típicas, son aquellas que se generan en las viviendas, residencias, comercio, instituciones. Las aguas negras, bueno, dentro de las domésticas están las aguas negras y las grises. Las negras son las de los inodoros, de las heces, y las grises son las que tienen aceite, grasa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Las que vienen, por ejemplo, del baño, del lavamanos, lavaplatos, etcétera, etcétera. Las residuales industriales, esas sí son que se generan dependiendo de los procesos. ¿Qué pasa? En un determinado proceso utilizan cierta sustancia en solución acuosa y luego queda un residuo. Entonces ahí las industrias, las aguas de las industrias son también complejas, ¿vale? Son más complejas y más contaminantes en la mayoría de los casos que la doméstica. No sé si acá tengo no, acá no lo tengo, eso lo doy en plantas de tratamiento de agua. Aguas residuales municipales son las que se recolectan tanto domésticas, industriales y que se gestionan en una comunidad. ¿Listo? En esas aguas residuales urbanas va a haber todo el agua que genera la comunidad, bien sea agua residual doméstica y agua residual doméstica. Doméstica e industrial. ¿Listo?
Bueno, acá son características promedio de las aguas residuales en EPM, Empresa Pública de Medellín, este es del libro guía. CDBO es de residenciales 40, bueno, 40 gramos habitante día. DBO comercial 166. Ahí hay como unos parámetros, valores. Esto es de entre Bogotá y Medellín, en la fecha que él tomó el reporte. La DBO está en 190 en Bogotá y acá está en 202. Y la DBO, esto es para agua, bueno, agua, sí, doméstica, pero un agua industrial puede tener 15.000 miligramos por litro, o sea, más contaminado, dependiendo del proceso. Bueno, listo. Bueno, acá características más importantes del agua residual y su procedencia. Por ejemplo, el color puede ser generado agua residual doméstica, agua residual industrial, degradación de la materia orgánica. Cuando la materia orgánica se degrada puede quedar como un humus, algo muy negro. ¿Sí? El olor, temperatura, varios, por ejemplo, los fenoles, agua residual industrial. Los pesticidas se pueden generar en los residuos agrícolas, donde se usan para matar plagas, etcétera, etcétera. El agua tratada, bueno, para recordar, ¿qué es el agua? El agua cruda, ¿qué es? O en estado natural. ¿Qué entendieron por eso? Si leyeron el capítulo que... Pues creo que es el agua que está en la superficie, bueno, en la parte superficial y no está tratada. Y, Ok, ok, es agua que no está tratada, ¿cierto? Que está sí, naturalmente y que no ha sido modificada. Bueno, que sí ha sido modificada, pero que está en estado natural. Pero no solamente, ojo, no solo la superficial, también la subterránea y la de lluvia. O sea, si el agua está en la atmósfera, ahí está en su estado natural. Pero generalmente como nos aprovechamos de o las fuentes de agua, donde aprovechamos el agua, el recurso hídrico, eh, generalmente son ríos. Por ejemplo, el caso de Colombia, casi todo es río. En algunas excepciones que hay pozos o etcétera, etcétera. O de agua de Huawei, etcétera, de Huawei. La tratada es aquella que se le han modificado sus características tanto físicas, químicas y biológicas para un determinado uso. Es decir, hemos aplicado una serie de procesos en el que removemos o añadimos sustancias de tal forma que el agua quede apta para un determinado uso. Por ejemplo, si vamos a tratar o vamos a hablar de agua para consumo humano o agua potable, entonces estamos hablando de agua de plantas de tratamiento de agua, ¿cierto? Potable, planta de tratamiento de agua potable. Si estamos tratando el agua residual, planta de tratamiento de agua residual. Todo va a depender también del uso. Por ejemplo, agua tratada puede ser para riego, ¿cierto? La tratamos para riego, es decir, que el agua, yo la trato, se la voy a aplicar a las plantas y que no me afecte la planta, que no me la mate, ¿cierto? Que no me dañe tampoco el suelo, porque si yo daño el suelo, no me va a crecer la plantica. Para los procesos industriales también, ¿sí? Depende del proceso. Ustedes no van a tener que el agua tenga cierta contaminante porque te vas a tirar el proceso. Para consumo de agua potable, están asociados a que nosotros le removemos el agua o le removemos contaminantes al agua de tal forma que no nos vaya a afectar la salud, ¿verdad? Entonces, estos deben tener calidades diferentes porque son usos diferentes. El agua, ¿cuál va a ser más, digamos que, estricto en cuanto a la normativa o los límites máximos permisibles que vimos? ¿En el consumo humano o en el riego?
o en el proceso industrial. ¿Cuál de los dos, por ejemplo, entre consumo humano y riego? ¿Cuál va a ser más estricta? Consumo humano, profe. Consumo humano, ¿verdad? Un proceso industrial con consumo humano. Bueno, las industrias, pues sí hay que tener unas variables, pero por ejemplo, a un proceso industrial que utilice altas temperaturas, a mí no me va a interesar, por ejemplo, los microorganismos patógenos, porque eso ahí se van a morir. O no me va, o simplemente los microorganismos son una pequeña que no van a crecer ahí, entonces no va a ser relevante. Pero si tenemos patógenos que nos vamos a consumir nosotros, un baño, etcétera, etcétera, baño, consumo, higienes, entre otros usos, pues no va a afectar obviamente la salud. Por lo tanto, las calidades de agua son diferentes. Yo acá le recalco, siempre va a depender del uso. Por ejemplo, para darles una un ejemplo, para agua potable, en Colombia está la resolución 2115/2007. Ahí fijan como los estándares que deben cumplir las aguas destinadas a consumo humano. Ya las aguas tratadas. Por ejemplo, pH que esté entre 6 y 5, ¿no? Esta es la resolución 2115. Que la turbidez sea menor que 2, UNT, unidad nivelométrica de turbidez. Que el color sea menor que 15, en unidad de platino cobalto. Que el hierro sea menor de 0.3, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos la calidad promedio suministrada por EPM. pH cumple, ¿verdad? Está entre 6.5 y 9, que es lo que dice la norma. Lo que distribuye también en la EPM en Medellín, la turbidez es menor que 2, acá 0.46 es menor que 2, cumple. Este color menor que 15, como es 4, es menor que 15, cumple. Si vemos casi todos cumplen, o todos los que están aquí cumplen.